Hola amigos, en este vídeo trataremos de explicarles cómo se originaron los números. Empecemos. Números. Si el universo nos dio, da, y dará extensas características que contemplen distintos contenidos, en base a un conocimiento. El planeta Tierra también. En nuestra era actual, formulamos preguntas, para muchos en forma sencilla, para otras documentadas de manera compleja. Son muchas las interrogantes, que desde hace mucho tiempo no tienen respuestas. Es interesante este tema. Así, pues, que de aquí en adelante consolidaremos una idea. Un planteamiento que quizás no tenga respuesta. Y dice así: ¿cómo se originó o evolucionó el orden numérico que se conoce hoy día? Es decir, ¿cuál es el origen de los números? Después de indagar, estudiar y analizar, solo te diremos lo siguiente. Si estás buscando la respuesta a la pregunta ¿quién inventó los números? Después de escuchar este artículo verás que no existe una respuesta única ni tampoco clara. Pero de todos modos, vamos a explicarte cuál es el origen de los números. Es más antigua la escritura que la numeración. No hay evidencia documental de escritura hasta el 2200 a.C. De esa fecha son las tablillas de barro cocido halladas en las ciudades babilónicas de Susa y Uruk, hoy la ciudad iraquí de Warka. La numeración egipcia. Parece que los egipcios se adelantaron en casi un milenio, ya que en tiempos de la primera dinastía este pueblo contaba con un sistema decimal funcional que podía seguir el cómputo de hasta millones de unidades. Se le denomina sistema numeral hierático. Existía una serie de símbolos o signos separados para cada número hasta el 9 y para cada potencia de 10. No obstante, no conocieron el número 0. La numeración egipcia. Así, el número 4 eran 4 rayitas y el 10 una U invertida. Esto hizo que tuvieran que utilizar más signos que hoy para expresar las mismas cantidades. Para escribir 98 ponían 8 rayas y 9 símbolos del número 10. La numeración babilónica. Primitiva. No era decimal, no tenía como base la decena. El sistema babilónico, utilizado aproximadamente sobre el 1800 a.C., tenía como referente el número 60, y fue por ello por lo que el cómputo del tiempo se ciñó a esa unidad de medida. Inicialmente, no existía el número 0. Pero fue también la numeración babilónica perfeccionada en el siglo IV a.C., la que creó el concepto y uso del número 0. Podía ponerse al principio, es decir, a la izquierda. También podía ser insertado en medio de una cantidad, en el interior de un número dado, pero curiosamente no podía figurar al final. La numeración griega. Hacia el 500 a.C., los griegos utilizaban ya, como números, las letras de su alfabeto. Se denominaba sistema acrofónico o ático. De este modo, la letra A igual 1. Este sistema carente de ceros se empleó durante 1000 años. Los judíos primero y los árabes más tarde lo adaptaron a sus propios alfabetos. Ya por aquel tiempo, al no existir todavía las calculadoras, las cuentas se hacían con en el abaco, un aparato manual consistente en varias hileras de pequeñas piedras móviles ensartadas, de donde derivó el término cálculo, del latín calculus igual piedrecita. La numeración romana. Los romanos mejoraron el sistema numérico introduciendo nuevos números, como por ejemplo el 5, el 50 y el 500. Que corresponden a las letras B, L y D respectivamente. Establecieron asimismo una novedad importante. La colocación de un símbolo delante o detrás de otro de mayor valor restaba o se sumaba a este. XL era 50 menos 10, y LX era 50 más 10. Pero este sistema de dar a las letras valor numérico dificultaba la realización de operaciones aritméticas y multiplicar grandes cantidades resultaba imposible. La numeración mayas. En la civilización amerindía, de los mayas la base era el número 20. Los dedos de pies y manos. Fue el primer pueblo en emplear el 0, que más que un número era un concepto no operativo.
Los números mayas se leían de abajo arriba, se escribían en columnas y utilizaron la base 20. No se conoce representación gráfica de su numeración anterior al siglo III de nuestra era. La palabra 0 es sánscrita. De sunya igual nada, y se indicaba con una coma. Los árabes, tras conocer sus posibilidades, lo llamaron cifra igual vacío. Posteriormente fue latinizada por Leonardo de Pisa con el término sepirum, de donde derivó el vocablo castellano cero. El origen de la numeración actual. La numeración arábiga, que es como se denomina el sistema numérico que empleamos en la actualidad, nació en la India hacia el siglo V a.C. Algo que debes tener claro para comprender la historia de los números. Existe representación de los números 1, 4 y 6 en las inscripciones budistas de Asoka del siglo III a.C. En otras inscripciones de un siglo más tarde se ven claramente los números 2, 4, 6, 7 y 9 grabados en los monumentos de Nanagat. En documentos del siglo II después de Cristo. Aparecen ya todos menos el 8. Los números actuales aparecieron en la India, donde se inventó hacia el siglo V la aritmética de posición decimal y el uso del cero. El primer ejemplo del uso de la numeración decimal data del 595, en que se incluye el uso funcional del cero. Fue allí donde se comenzó a contar del 1 al 10, como hacemos hoy. Existe referencia concreta a la numeración indostánica en una nota escrita por el obispo Severus Sebokht hacia el 650, que habla de los nuevos signos. A finales del siglo VIII se trasladaron a Bagdad unas tablas astronómicas en las que ya podían verse los nuevos números. En la China del siglo IX, el cero empezó a representarse de la misma forma que hoy. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Muhammad al-Khwarizmi. De la India tomaron el sistema los árabes. En el año 825 Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi publicó en Bagdad su tratado de álgebra, de su apellido deriva la palabra guarismo. El librito de al-Khwarizmi sería traducido al latín por Adelardo de Bá 3 siglos más tarde. En la ciudad española de Córdoba se conocía ya la novedad en el 976. De este año se conserva de un valioso manuscrito que contiene los nuevos símbolos numéricos. Es claro que estos adelantos llegaron al resto de Europa a través de España hacia el siglo X, fecha en que viajó a Córdoba el monje francés Herbert de Auvergnat, que en el 999 fue proclamado papa con el nombre de Silvestre II. Fue el papa que más contribuyó a difundir la nueva numeración, aunque tardó en imponerse. La ciencia árabe, más avanzada que la cristiana en la Edad Media, no tardó en abrirse paso, y hacia 1200, Leonardo de Pisa escribió su Liber Abaci. La numeración de 10 cifras estaba ya consagrada. Esto no quiere decir que tuvieran favorable y universal acogida, pues se sabe que en la Europa de 1300 estaba prohibida la numeración arábiga en las transacciones comerciales porque se podían falsificar los números con mayor facilidad que la numeración romana. De hecho, hasta 1800 no fueron acogidos por completo y sin reservas. Bueno, concluiremos lo siguiente, son muchos los aportes que nos han dado estos pueblos. No podemos decirles que son solamente ellos, pues, cuando hablamos de números es un tema muy extenso. Seguiremos estudiando cada vez más pueblos, y quizás algún día, culminaremos con esto. Solo nos queda decir que el origen de los números aún es incierto. Gracias, más adelante temas de interés.